Dios les bendiga, hermanos. Qué bueno que podemos estar nuevamente juntos en este día, en este culto de mitad de semana. Estamos juntos porque Dios nos ha unido y queremos presentarnos ante Él, primeramente agradecidos por todo lo que Él hace por nosotros, y también presentar nuestras cargas porque hay necesidad en el pueblo. Pero queremos, antes de empezar este culto, quisiera compartirles un par de versículos y un pensamiento para que juntos podamos reflexionar y luego sí vamos a pasar a la alabanza, a la adoración, a la palabra y a la oración también, por supuesto, por las necesidades. Quisiera que me acompañe solamente leer algunos versículos del Salmos 18. Es un Salmos de David, es un canto, en realidad es un salmo, sí, los salmos representan eso, es un canto de David, es un cántico, y en agradecimiento a Dios porque Dios lo liberó de la aflicción que él estaba pasando. Y me encanta cómo comienza este capítulo. En el versículo 1 dice: Te amo, oh Jehová, fortaleza mía. Qué bueno que es empezar a decirle al Señor que lo amamos. No siempre lo hacemos. Muchas veces nos presentamos ante Él agradeciéndole, pidiéndole, pero pocas veces nos presentamos al Señor diciéndole: Señor, te amamos, porque Él nos amó primero, pero te amamos, Señor, te amamos, porque vos sos nuestra fortaleza. Dice: Te amo, oh Jehová, fortaleza mía. Y este es un capítulo muy largo, extenso, tiene más de 50 versículos aproximadamente, o mejor dicho, tiene 50 versículos. Y a lo largo de todo el capítulo, David le expresa el amor, pero también lo que significa Jehová Dios para él. Y yo rescaté algunas cositas, ¿sí? Anoté algunas cositas que quizás podemos hoy repasar, o mejor dicho, mencionarlas. David dice: castillo mío, roca mía, fortaleza mía, escudo mío. En la angustia invoqué, en la angustia clamé. Jehová me libró. Dice que con la fortaleza que Dios le da, él podía saltar los muros. Y en el versículo 32 dice: me ciñe de poder, hace perfecto mi camino. Qué bueno que es tener la confianza de que Dios es nuestra fortaleza. Hay otros salmos de David también que me gusta mucho, lo comparto con mi hija muchas veces, antes de dormir en especial. Y es el 4:8, es un salmo de David también. Dice: en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Y me quedo con esa última parte. Solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Probablemente cuando analicemos "solo tú, Jehová, me haces vivir confiado", podemos decir que hay otras circunstancias donde nos dan seguridad o nos hacen tener confianza. Pero el Salmo dice: solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Y hermanos, en esta noche, en esta oportunidad, podemos decir primeramente: Señor, te amamos. Te amamos, Señor, te amamos. Y Señor, solo tú me haces vivir confiado. Que Dios los bendiga, hermanos, por este tiempo. Gracias porque puede estar ahí. Podemos utilizar estos medios. A pesar de la distancia física, podemos estar juntos. Y eso hay que dar gracias a Dios también por eso. Damos gracias a Dios por eso. Y vamos a pasar ahora a un momento de alabanza a Dios, ¿sí? Vamos a pasar al momento donde nuestro hermano Coco y nuestra hermana Silvia nos van a estar guiando, ¿sí?,
con 2 alabanzas al Señor. Y luego seguimos la reunión. Así que Coco, Silvia, Dios los bendiga y los use para este momento. Cristo es la peña de Oreb que está brotando, agua de vida saludable para ti. Cristo es la peña de Oreb que está brotando, agua de vida saludable para ti. Ven a tomarla que es más dulce que la miel, refresca el alma, refresca todo tu ser. Cristo es la peña de Oreb que está brotando, agua de vida saludable para ti. Cristo es el lirio del valle de las flores, Él es la rosa blanca y pura de Sarón. Cristo es la vida y amor de los amores, Él es la eterna fuente de la salvación. Vamos, ven a tomarla que es más dulce que la miel, refresca el alma, refresca todo tu ser. Cristo es la peña de Oreb que está brotando, agua de vida saludable para ti. Ven a tomarla que es más dulce que la miel, refresca el alma, refresca todo tu ser. Cristo es la peña de Oreb que está brotando, agua de vida saludable para ti. Amén. Dios le bendiga. Seguimos en comunión con el Señor, alabando todos juntos, ¿sí? Nos alegraremos y confiaremos en Él. Nos alegraremos en Cristo el Rey. Nos alegraremos y confiaremos en Él. Nos alegraremos en Cristo el Rey. Toda la gloria, toda la honra son para ti, mi Jesús. Toda la gloria, toda la honra son para ti, mi Jesús. Nos alegraremos y confiaremos en Él. Nos alegraremos en Cristo el Rey. Nos alegraremos y confiaremos en Él. Nos alegraremos en Cristo el Rey. Toda la gloria, toda la honra son para ti, mi Jesús. Toda la gloria, toda la honra son para ti, mi Jesús. Mi Jesús, mi Jesús. Amén. Dios me bendiga. Gracias Coco, gracias Silvia por este tiempo, por la alabanza. Una de las canciones decía: Cristo es la peña, es la roca, ¿sí? Cristo es el lugar seguro y es donde vamos a sentirnos en paz y tranquilos, sin necesidad. Queremos pasar por otro momento también en esta reunión, que también es importante y tiene que ver con la ofrenda al Señor. La ofrenda que nace de nuestro corazón
¿sí? La ofrenda que Dios puso en nuestro corazón. Y van a aparecer ahí en la pantalla ahora uno de los medios con los cuales se puede ofrendar. Pero recuerde que si usted no maneja este tipo de tecnología, no lo puede hacer con el celular, no lo sabe hacer, recuerde que lo que decimos siempre, si usted puede guardar, separar esa ofrenda, y cuando nos volvamos a encontrar, Dios quiera que sea pronto, usted lo pueda ofrendar. Y gracias por este tiempo también, hermanos. Que Dios bendiga a cada uno de los que pueden ofrendar y también bendiga a los que no pueden hacerlo. Pero tenemos también motivos para orar y también para agradecer. Queremos mencionar a algunos hermanos que están pasando por alguna difícil situación de salud, y si en un momento de oración también usted quiere, donde está, ahí en su casa, también mencionar a algún otro hermano o alguna otra situación, lo puede hacer. Nosotros vamos a mencionar algunos de los que ya están en la lista, y usted puede hacer ahí donde está, en su casa, en su oración particular, e involucrar a todos los hermanos. Vamos a orar por el pastor Ciro, que si bien sigue internado, vemos que hasta aquí Dios nos ha ayudado y hasta aquí Dios ha contestado la oración de su pueblo y le ha bendecido a Ciro y le ha dado fortaleza donde está. Así que seguimos orando y clamando por la vida de nuestro pastor, para que el Señor complete la obra que comenzó y que él pueda ser fortalecido en el Señor también. Oramos por Ciro, oramos por Roxana también, nuestra hermana querida, que está atravesando por una difícil situación, no solamente de salud, porque esto también queremos decirlo, que oremos también por ella y por las trabas administrativas que van surgiendo con la obra social y con su tratamiento médico. Queremos que el Señor ponga su mano de poder y destrabe todas estas situaciones de administrativas. Oramos para que el Señor bendiga a su familia también. Oramos por nuestra hermana Carmen, ¿sí? Carmen de Carrizo, que tiene que ser operada, pero sigue internada, ¿sí? Para que el Señor la acompañe en este tiempo, le dé fortaleza y que ella se sienta acompañada por el Señor. Seguramente sabemos que el Señor está acompañándola y en cada uno de estos casos sabemos que el Señor está guiándolo, pero clamemos al Señor en favor de nuestros hermanos queridos. Oramos, y cuando decía no solamente orar, sino agradecer también, y en nuestra oración mencionemos también como agradecimiento la vida de Coco López, que nos ha dado una grata sorpresa cuando nos mandó un mensaje a todos los hermanos agradeciendo y contando su testimonio. Seguimos orando para que Dios termine y complete su obra en Coco y en su familia también, que lo siga bendiciendo ricamente. Oramos también por Alejandra Ordóñez, que recientemente tuvo también una situación de salud, estuvo internada un par de días, pero ella sigue en un proceso, probablemente tenga que ser intervenida en el futuro, así que oramos para que el Señor también destrabe todo lo que surja de esta situación, y que Dios ponga su mano de poder en Alejandra y también en su familia. Y oramos por las necesidades que usted ya conoce, ¿sí? De Daniel Caslauskas, José Luis Menzano. Seguimos clamando por estos hermanos. También quería mencionar que nuestra hermana Marina, a continuación de este momento, va a estar elevando la oración al Señor, y luego de esta oración vamos a pasar a la adoración. Así que, hermanos, dispongamos nuestro corazón para orar, y luego para la adoración al Señor. Queridos hermanos, Asamblea Cristiana, ¿cómo están? Vamos a la oración. Necesitamos más que nunca de la oración, de clamar al Señor, de invertir tiempo en la oración. Por eso vamos a cerrar los ojos, inclinar nuestro rostro y clamar al Señor. Señor nuestro Dios y nuestro Padre, delante de tu presencia estamos, Señor,
para clamar, para interceder por las tremendas necesidades, por nuestros queridos hermanos, dando gracias también por el pastor Ciro que se está recuperando, por los otros queridos hermanos que ya se han recuperado y diríamos por los otros que también están en espera, pero en esa confianza en el Señor, por sobre todas las cosas, Él atiende luego las necesidades del pueblo de Dios. Por eso tenemos esa facultad de poder interceder delante del Señor en favor de todos, también aquellos, en manera especial los médicos, el equipo médico, con todos, enfermeros, en fin, todos los que tienen que ver en esta bendita tarea. Y por eso es que vamos al médico de los médicos, el Señor Jesucristo. Vamos a Dios el Padre en su santo nombre, porque Él ya ha pagado, clamando, como ya lo dije también, por nuestra nación, nuestro país, la Iglesia, incluyendo a todos los queridos hermanos también del interior del país, del exterior, cuantos también se suman al clamor, a la oración, para interceder delante del Señor nuestro Dios. Aquí el tiempo nos corre y es limitado en esta intercesión. Pero nosotros podemos hacerlo en privado, invertir el tiempo que necesitamos en el clamor personal e individual delante de la presencia del Señor. Como iglesia estamos unidos ahora para clamar en manera especial por los queridos hermanos también que están en esta actividad, también de transmitir el culto al Señor nuestro Dios. Por eso, queridos hermanos, vamos a esforzarnos en creer y en confiar para que la gracia del poder de Dios se siga manifestando en medio de su pueblo, para que también esto sea una influencia positiva para el resto, clamando por nuestra nación, nuestro país y por el mundo entero y por todas las autoridades que intervienen. Padre, en el nombre de Jesús te agradezco, te agradecemos todo. Amén. Enséñame tus caminos, Señor, y andaré en tu luz. Dame un corazón entregado a ti para Jesucristo es.
Jesucristo es Rey, por siempre, por siempre. A Él y solo a Él sea por siempre la gloria. Dios le bendiga, hermano. Queremos también mencionar en este momento, antes de pasar a la palabra, esta pandemia está golpeando fuerte en nuestra Argentina querida y también en otros lugares del mundo, pero en especial queremos mencionar la situación que están viviendo nuestros hermanos en Perú. Tenemos muchos hermanos que nos miran, por los cuales oramos, hermanos queridos, desde aquí de Argentina, oramos para que Dios ponga su mano también de poder y les dé la fortaleza que necesitan y por supuesto la ayuda, ¿no?, que necesitan. Así que oramos no solamente por nuestros queridos hermanos de Argentina, sino los que están en otros lugares en este caso en lugares cerca nuestros, países cerca, y también por los que están cerca nuestro, los que conviven con nosotros, ¿sí? Oramos para que el Señor realmente ponga su mano de poder. Y no queremos olvidarnos también, hermanos, que la Iglesia cuenta con un ministerio de acción social y que queremos saber si hay personas, si hay hermanos que necesitan de la ayuda. Este ministerio involucra a Dorcas y Hecho por Vos, y que están dispuestos a ayudar a las personas necesitadas, principalmente a nuestros hermanos, ¿sí? Así que si usted conoce a alguien o sabe, por favor no deje de hacernos llegar esta información para que conjuntamente podamos ayudar. Y bueno, después de haber dicho esto, vamos a disponer nuestro corazón para escuchar la palabra de Dios, el mensaje de Dios, lo que Dios tiene preparado para cada uno de nosotros en este día, en este tiempo tan especial. Y le vamos a pedir a Ricky, que nos trae en esta noche la meditación de la palabra, que Dios use su vida para que nos pueda ser de bendición. Así que Ricky, querido, te escuchamos y Dios te bendiga. Dios les bendiga, hermanos. Qué alegría poder compartir con ustedes un culto más, una noche más para estar juntos, para adorar al Señor, para orar unos por los otros y ahora escuchar lo que Dios tiene para decirnos. Miren, hace poquito, en esta semana, me llegó una información sobre las familias y la pandemia. Y dice que aumentaron el tema de los divorcios, rompimientos de noviazgos, por el tema de estar aislados, o en el caso de los noviazgos, o de estar mucho tiempo juntos en el caso de los matrimonios. Y pensaba en la iglesia, pensaba en las familias de la iglesia, cómo se está manejando el tema familiar en estas situaciones, ¿no? Y es algo que nos preocupa, lo hemos charlado con algunos hermanos, cómo está viviendo la familia cristiana este tiempo donde deben compartir mucho tiempo juntos, pasar tiempo juntos, tanto los padres como los hijos. Uno se da cuenta que los hijos han crecido y había cosas de ellos que no conocían. Lo mismo en el matrimonio, uno anda corriendo todo el día, la esposa también, y se juntaban en el hogar a la noche. Hoy hay mucho más tiempo para estar, inclusive los fines de semana, cada uno tenía su actividad o alguna actividad en conjunto, pero ahora es estar en la casa y estar en el hogar. Bueno, y Dios movió mi corazón para hablar un poquito del cristiano y su familia. Cómo estamos nosotros en este tiempo, ¿no? Y qué es la familia para el cristiano y qué es lo importante que debemos saber con respecto a la familia y que debemos hacer. Vamos a leer la palabra de Dios como un texto introductorio en Hechos de los Apóstoles, capítulo 11, versículo 25. Dice: después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo, y hallándole le trajo a Antioquía.
y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Bueno, hermanos, este es un precioso pasaje de la palabra de Dios que a mí me gusta mucho meditar, y estoy en este tiempo tratando de profundizar sobre el capítulo 11 de Hechos. Y miren, acá hay una frase muy llamativa, ¿no?, que dice: se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Acá no está diciendo que ellos se llamaron cristianos, se pusieron como nombre cristianos, sino que está diciendo que se los llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Y uno puede ver por qué. El por qué está muy en el mismo versículo. Se congregaron ahí Pablo y Bernabé con la iglesia y enseñaron a mucha gente. Enseñaron a mucha gente. Enseñaron a familias, enseñaron a niños, enseñaron a jóvenes, adultos, a matrimonios, cómo debían vivir, cómo debían aplicar la palabra de Dios a su vida, cómo debían sujetarse al señorío de Cristo en su vida y en sus familias. Por eso, la gente que vivía en Antioquía, muchos no eran creyentes, los llamaron a ellos cristianos por primera vez, ahí en Antioquía. Seguidores de Cristo, parecidos a Cristo, con el mensaje de Cristo y con el estilo de vida de Cristo. Se los llamó cristianos por primera vez en Antioquía. ¿Por qué? Dos cosas fundamentales: el mensaje y el estilo de vida. Hermanos, en esta noche quiero comentar, meditar con ustedes las características que debe tener una iglesia, pero sobre todo una familia, para que sea llamada cristiana. No para que se llame a sí misma cristiana. ¿Cuáles son las características de una familia cristiana? Miren, la vida familiar de un cristiano debe ser diferente, distinta a la vida familiar de aquellos que no creen en el Señor. Debe ser distinta. Vamos a ir a 2 Timoteo, la segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo. Ahí en el capítulo 1, Pablo le dice a Timoteo: Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, según la promesa de la vida que es en Cristo Jesús. A Timoteo, amado hijo, gracia, misericordia y paz de Dios Padre y de Jesucristo nuestro Señor. Doy gracias a Dios, dice Pablo, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día, deseando verte al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo, trayendo a la memoria la fe no fingida, la fe genuina, la fe real que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. ¿Qué le está diciendo Pablo a Timoteo? Mirá, Timoteo, te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Y le está diciendo, sobre todo, mirá hacia atrás. Mirá hacia atrás. Mirá la fe que habitó primero en tu abuela y luego en tu madre. Mirá lo que te enseñaron, lo que te transmitieron. No solo dice que transmitieron conocimiento, sino una fe no fingida, una fe genuina, no exenta de errores. Seguramente ni Loida ni Eunice eran perfectas, pero tenían una fe real. Timoteo les creía como cristianas, una fe no fingida. La vida familiar de un cristiano y de una cristiana debe ser diferente.
No se habla del padre acá, ¿se dieron cuenta? Ni del abuelo. Se hablan de la madre y de la abuela. No sabemos, no podemos especular, pero ¿dónde estaba el padre? ¿Dónde estaba el abuelo? Quizás estas mujeres criaron solas a Timoteo. No lo sabemos. Quizás eran esas viudas que necesitaron ayuda de los diáconos en el comienzo de la iglesia. Tampoco lo sabemos. Pero lo que sí sabemos, que tenían una fe real en el Señor, que tenían una fe no fingida. Hermana, si estás sola, si sos una abuela que está sola en tu familia, o una madre que está criando a sus hijos, Dios está a tu lado. El Señor está con vos. Mantené una fe real, no fingida. No importa si sos una gran predicadora o una gran maestra de la palabra de Dios. Mantené una fe real y el Señor te va a honrar. Hermana, quizás estés formando Timoteos y todavía no lo sabes. Confía en el Señor. Hace tiempo conocí la historia de Mao Zedong. Mao Zedong fue uno de los más grandes genocidas de la historia. Un hombre que Hitler, en comparación de él, queda chico por la cantidad de muertos que tuvo su régimen. Pero hay una historia sobre él. Una historia que se cuenta de cuando él era niño. Dice que él era muy maltratado por su padre. Su padre era alcohólico, lo golpeaba, lo maltrataba. Y una vez contaron vecinos que vivían cerca de donde vivía Mao, y dicen que una vez lo vieron a este niño salir corriendo semidesnudo por la calle a los gritos, desesperado, queriéndose matar por la situación que vivía en la familia. ¿Qué hubiera pasado si Mao hubiera crecido en un hogar cristiano? ¿Qué hubiera pasado si ese niño hubiera tenido amor, educación? Si Cristo hubiera llegado a su vida, ¿qué hubiera pasado con él? Creo que hubiera habido una diferencia. En el caso de Timoteo, la hubo. Una familia cristiana con una fe no fingida formó a un hombre cristiano con una fe no fingida. En el caso de Timoteo hubo una diferencia. Hubo una diferencia. Hubo un hogar cristiano, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela y luego en tu madre, y estoy seguro que en ti también. ¿Vieron los eslabones de la cadena? ¿Vieron que el servir a Dios, el amar a Dios, el tener un cristianismo puro, no fingido, trae buenas consecuencias para nuestra vida y para nuestra familia? Tener un legado, hermanos, un legado de una vida cristiana. Cada uno decidirá. Nuestros hijos decidirán, nuestros nietos decidirán, pero nosotros tenemos que ser ejemplo para ellos. Ya les digo, no perfectos, pero con una fe no fingida. La fe de la abuela de Timoteo se convirtió en su propia fe. La fe de la abuela de Timoteo afectó tanto a su madre que fue vital también para Timoteo. Y no sabemos cómo siguió la cadena después. Una fe no fingida. Hermanos, la forma de vivir nuestra fe, la forma de vivir nuestro cristianismo, si nosotros nos tomamos de la mano del Señor, vivimos una vida que agrada al Señor, va a tener influencia en nuestra vida, en nuestro hogar y en nuestra descendencia. Confiar en el Señor. Miren, hermanos, yo desde que me convertí al Señor, siendo muy jovencito de 21 años, aprendí a creer firmemente en el valor del hogar cristiano. Déjenme decirles por qué. Miren, nosotros como hijos de Dios sabemos que nuestro hogar tiene que tener ciertas características. Y esas características yo las vi cuando llegué a la iglesia en muchos hermanos, en muchas familias.
Yo los vi vivir. Y recuerdo, lo he comentado muchas veces con mi esposa y con algunos hermanos, que yo quería tener lo mismo que tenían hermanos mayores a mí. Yo quería ser esa clase de padre que eran otros hermanos. Quería ser esa clase de esposo que eran esos hermanos. Quería tener la misma clase de familia, con los hijos, en la iglesia. Yo quería esa vida. ¿Y saben por qué? Porque los había visto vivir. Un hogar cristiano, hermanos, tiene que tener algunas características que son importantes. Una de ellas es el amor. En un hogar cristiano, el amor reina. Pero no un amor pasional o un amor egoísta, sino una actitud que debe ir creciendo cada día. Cada día el esposo debe decidir amar a su esposa, la esposa amar a sus hijos, a su esposo. Cada día ese amor tiene que ir creciendo. Y creciendo en calidad y en madurez a medida que pasa el tiempo. Hermanos, no maduramos porque pasan los años, vienen las arrugas y las canas. Maduramos en el Señor. Madura nuestra calidad de amor. Somos mejores esposos, mejores padres. Amamos de mejor manera a nuestra familia. Vamos aprendiendo porque el Señor nos va enseñando. Nuestro amor se convierte en un amor comprometido, en un amor que da sin esperar nada a cambio. Hermanos, nuestros seres queridos tienen que ver en nosotros un amor cada vez más profundo y cada vez más maduro. ¿Saben? Si hay un enemigo para la familia es el egoísmo. El egoísmo es el enemigo número uno de la familia. Cada uno quiere hacer su vida. Cada uno hace lo que le conviene. Cada uno vela por sí mismo y no por los demás. Un padre egoísta no va a ser de bendición a su familia. Un hijo egoísta no va a ser de bendición a sus padres. El egoísmo es un enemigo. El egoísmo no tiene nada que ver con ser un hijo de Dios. El amor tiene que reinar en una familia cristiana. Fíjese, Pablo, hablándole a los cristianos en Éfeso, ahí en el capítulo 5, dice cosas muy interesantes que nosotros debemos tener en cuenta. Miren el versículo 21, dice, sométanse unos a otros en el temor de Dios. La palabra someter acá es una palabra que en esta época se ha usado de diferentes formas. Cuando hablamos de sometimiento, estamos hablando de quizás actos hasta que tienen que ver con el delito, ¿no? Someter a una persona. Se puede someter a una persona moralmente, sexualmente, en el trabajo. El sometimiento, como lo entendemos nosotros, es coartar la libertad de una persona. Pero cuando uno va a estudiar la palabra esta, la palabra someter quiere decir atarse con lazos de amor. Atarse uno mismo con lazos de amor, como si fuéramos un regalo para ser entregado. ¿Vieron los paquetitos de regalo que tienen esos lazos tan lindos con un monito? Bueno, someterse es atarse uno con el otro con lazos de amor. Es cuando tomás la mano de tu esposa o tomás la mano de tu hijo. Ese es un acto físico, pero habla de tomarse uno con el otro. Bueno, someterse es el mismo acto, pero espiritual. Es darnos unos a otros, brindarnos unos a otros. Sométanse unos a otros en el temor, en el respeto a Dios. Y dice, las casadas estén sujetas, es la misma palabra, sujetas, sometidas, ¿no? Es la misma palabra, atarse con lazos de amor. Entonces, a veces se ha predicado mucho que las casadas, las mujeres deben estar sujetas, pero acá dice, sométanse unos a otros.
hombres y mujeres deben estar sujetos, atados, con lazos de amor a la persona amada, a sus propios maridos como al Señor, ¿no? Tener respeto, amor por los maridos como por el Señor. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, escuchen maridos, escuchemos lo que dice la palabra de Dios. Amen a vuestras mujeres. El amar incluye sujetarse, incluye sometimiento, incluye decir, me doy todo por mi mujer. Porque el ejemplo del amor que está dando para los varones dice, así como Cristo amó a la iglesia. Cristo amó a la iglesia y fue a la cruz del Calvario. Cristo amó a la iglesia y se humilló a sí mismo hasta la muerte y muerte de cruz. Así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. ¿Cuál es la clase de amor que el Señor demanda para un esposo, para un varón? Entregarnos a sí mismo por nuestra familia. En el momento en el que trabajamos, esforzarnos para darle lo mejor a nuestra familia. En nuestra vida cristiana, pastorear nuestra familia, porque todo varón es un pastor de su familia. Todo varón es un sacerdote de su hogar. Todo varón debe transmitirle a su familia los ejemplos cristianos, no solo diciéndolos, sino viviendo de esa manera. El varón debe transmitir eso a su esposa y a sus hijos. Y todas las personas que vivan en su hogar. Es el sacerdote del hogar, es la cabeza del hogar y debe entregarse a sí mismo, amar como Cristo amó a la iglesia. Y dice, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Acá en Efesios 5, el Señor Jesús está comparando el amor que Él tiene por la iglesia con el amor que debe haber en una familia. No lo voy a leer, ustedes lo conocen bien, pueden hacerlo en sus casas. Cuando el apóstol Pablo escribió a los Corintios, ahí en el famoso capítulo 13, hablando del amor, esa es la clase de amor que Dios tiene por nosotros, y es la clase de amor descrito en la Biblia que tenemos que tener nosotros también por nuestros seres queridos. Lo primero que tiene que haber en una familia es amor ágape, amor que viene de Dios. Transmitir el amor de Dios a nuestros seres queridos. Lo segundo que tiene que haber en una familia, en estos tiempos tan duros, hermanos, tan difíciles, difícil en lo económico, y hermana querida, quiero decirte algo que está en mi corazón, y creo que Dios lo ha puesto en mi corazón. Si están pasando por una situación económica en este tiempo, tu esposo sigue siendo el mismo hombre de Dios, el mismo proveedor, el mismo que se esfuerza y que se esforzó siempre para traer el dinero a casa para sustentar la familia. La diferencia es que estamos en un tiempo difícil, un tiempo distinto, un tiempo que quizás traiga consecuencias. No es culpa de tu esposo, hay una situación. Orá por tu esposo, sostené a tu esposo en este momento.
No critiques, no demandes. Cuida a tu esposo, porque es un dolor muy grande para el varón en este tiempo. Saber que quizás el negocio se cerró o en el trabajo están pagando menos, ya es una carga muy pesada que el varón, el sacerdote del hogar, está transmitiéndole al Señor y poniendo a los pies de Dios. Unite a tu esposo en oración. Sostené al hombre, al sacerdote de tu hogar. Ya va a pasar este tiempo, pero recordá esto, el mismo hombre que fue proveedor durante tanto tiempo y que se esforzó durante tanto tiempo para traer el dinero al hogar, es el mismo proveedor que se está esforzando hoy. Pero estamos en un tiempo difícil. Debemos entender esto y sostenernos unos a otros, acompañarnos unos a otros, tener lazos de amor unos con los otros. Familia, que el dinero no sea un problema en un hogar cristiano, que no sea un problema. Busquen a Dios juntos, busquen a Dios. Dios les dará sabiduría para seguir adelante, para salir de todo esto, pero tienen que estar unidos, con una fe no fingida, orando unos por los otros. Si tu esposo viene triste, ora por él. Si tu esposa está triste por esta situación, vamos varón, sos el sacerdote, orá por tu esposa, para que el Señor levante a tu familia. Esto va a pasar, pero no tiene que dejar consecuencias en la familia. Amén. ¿Qué tiene que haber también, además de amor en una familia? Tiene que haber gozo. En estos tiempos, sí, en estos tiempos tiene que haber gozo, porque el gozo es un rasgo especial de la vida cristiana. Jesús dijo ahí en Juan 15:17, Juan 15:11, estas cosas les he hablado para que mi gozo esté en ustedes y el gozo en ustedes se cumpla. ¿Qué quiere decir el Señor con esto? Todas estas cosas, todo lo que yo les dije, todo lo que les enseñé, les he hablado para que el gozo, mi gozo, el gozo del Señor esté en ustedes, a pesar de las luchas, de las pruebas, de las tristezas, y que el gozo en ustedes se cumpla. ¿Qué quiere decir eso? En una familia cristiana, donde el Señor reina, donde Jesucristo es el Señor, el gozo de Dios se tiene que hacer realidad. ¿En medio de la prueba? Sí. ¿En medio de la escasez? Sí. ¿En medio de la enfermedad? Sí. El gozo de Dios tiene que estar en nosotros. Y no es el gozo, lo hemos explicado tantas veces, no es el gozo alegría, no es el gozo reírse de un chiste, no es el gozo ver una comedia. El gozo es esa sensación de paz y bienestar que está en nosotros en medio de la tormenta, en medio de la prueba, en medio de la lucha. El Señor nos está diciendo, vivan el gozo, trasladen el gozo a sus hijos, a su esposa, a su familia, lleven el gozo del Señor a su hogar. Es difícil, por supuesto, pero el Señor dice, el gozo de ustedes se tiene que hacer realidad, se tiene que cumplir. Un hogar cristiano debe experimentar y exteriorizar el gozo que Cristo nos ha dado. Debemos manifestar a los demás el gozo que Cristo nos ha dado. Miren, la falta de gozo hoy es la desesperanza de mañana. La falta de gozo en una familia es la educación al revés que el cristiano le da a sus hijos. Nuestros hijos deben ver en nosotros gozo de servir al Señor, gozo de leer su palabra, gozo de adorar a Dios, gozo de bendecir a la iglesia, de servir a la iglesia. Ellos deben verlo. El gozo de hoy será la esperanza de mañana. La falta de gozo será la desesperanza de mañana. Hermanos, protejamos a nuestra familia de la desesperanza. ¿Qué es el gozo? El gozo es la paz y la tranquilidad
que solo Cristo nos puede dar. En cualquier situación que pasemos, nosotros como padres, como abuelos, debemos inculcarle a nuestra familia buscar el gozo. Debemos enseñarle a nuestra familia que Cristo está con nosotros, que el Señor está a nuestro lado. Debemos ser lo que le decimos a nuestra familia: estamos pasando por una prueba, pero tranquilos. El Dios de tu abuelo, el Dios de tu padre, el Dios de tu madre, hijo, está con vos. Mi Dios está con vos. Nuestro Dios está en nuestro hogar, en nuestra familia. A pesar de las pruebas y de las luchas, nuestro Dios está con nosotros. El Señor está con nosotros. Él reina. Su Espíritu Santo está con nosotros. Traslademos eso a nuestro hogar, hermanos. Vayamos y digámosles a nuestra familia que el Señor está con nosotros. Lo sabemos por la palabra, que la salvación de nuestros hijos depende en gran medida de nuestro testimonio. Depende en gran medida de lo que nosotros hagamos con lo que el Señor nos ha dado. Depende en gran medida de que tengamos una fe no fingida, que como una cadena se va uniendo generación tras generación. Cada uno decidirá. Pero ellos verán atrás y dirán: mi abuelo confió en Dios y Dios lo ayudó. Mi abuela confió en el Señor y el Señor vino en su ayuda. Miren a mi mamá, miren a mi papá, cómo sirven y aman al Señor. Yo también quiero lo mismo. Así dirán nuestros jóvenes, así dirán nuestros niños y nuestros hijos. Hermanos, llevemos el gozo del Señor a nuestra familia. Y hay una tercera cualidad que tiene que haber en una familia cristiana. La primera, el amor. La segunda es el gozo. Y la tercera es el perdón. Miren, algunos hogares no han podido por años solucionar el problema del perdón. Y lo peor de todo es que muchas veces se acostumbran a vivir así. No se perdonan, no lo hablan, no oran, dejan pasar los sermones y las predicaciones y van a la iglesia y están sentados. Y parece ser que ese es un tema pendiente, el tema de perdonarnos. Y se nos va la vida, hermanos, sin disfrutar la comunión con nuestros seres queridos, porque no hemos sabido pedir perdón o no hemos sabido otorgar el perdón. Hermanos, tenemos que enseñar y practicar el perdón en nuestro hogar. Tenemos que transmitir que nosotros como cristianos perdonamos como el Señor nos ha perdonado. A veces la falta de perdón es una marca tan grande que va a quedar para siempre. Hablemoslo con Dios. Hablemos esto con el Señor. Pidámosle al Señor que nos ayude para poder perdonar, para poder entender muchas cosas y seguir adelante. Miren, hay una historia que me gusta mucho. Dice que un matrimonio ya de muchos años, su mujer enfermó. Este marido era cristiano y amaba a su esposa y creía que había hecho todo bien. Y en realidad quizás había hecho bastante cosas bien. Pero ¿sabe qué? La esposa enfermó. Y había un secreto en ese hogar que la esposa nunca le había contado a su marido. Debajo de su cama, la esposa tenía un cofre de madera. Y el esposo cuando le decía, ¿qué tenés ahí? Y la esposa le dijo, ¿me permitís este secreto? Algún día te lo voy a contar. Sí, pero vos me tenés que contar, ¿cómo me vas a tener así? Tenés ese cofre ahí, todos los días veo ese cofre que está cerrado. ¿Qué hay ahí adentro? El marido tenía mucha curiosidad.
Y cuando la esposa ya estaba casi en las últimas, el esposo le pregunta y le dice: querida, ¿me decís qué hay adentro del cofre? Y la esposa tenía una cadenita, y en esa cadenita tenía una llave. Y le dice: anda, abrí el cofre y te vas a dar cuenta. Y cuando este hombre abrió el cofre, se encontró con 2 muñequitas de tela, 2 muñequitas chiquititas de tela, hechas por la misma mujer, y $20.000. El hombre miró y vio y dijo: uy, $20.000 ahorró mi esposa, y 2 muñequitas de tela. Entonces volvió para el hospital y le dijo: querida, había $20.000 y había 2 muñequitas de tela. Y él le preguntó: ¿y esto por qué es? Y la esposa le contó y le dijo: mira, cada vez que vos te mandabas una macana, yo en vez de enojarme, vos viste que yo me enojaba muy poco, casi no me enojaba. Y él le dijo: sí, me tenías mucha paciencia. Y ella le dijo: cada vez que vos te mandabas una macana, yo agarraba y tejía una muñequita. Y el esposo miró y vio que había 2 muñequitas. Y se puso contento. Y le dijo: bueno, qué bueno nuestro matrimonio, ¿no? Que a lo largo de toda nuestra vida, solo 2 veces tuviste que hacer muñequitas. Bueno, gracias porque creo que me porté bien. Y después el esposo le pregunta a su esposa y le dice: ¿y los $20.000 de qué son? Y la esposa lo miró y le dijo: esa es la venta de las muñequitas que hice. Hay que tener paciencia, hermanos, y ser perdonadores. Perdonarnos unos a otros como el Señor nos perdonó. Y el 4.º punto, hermanos, y último punto: debemos vivir en nuestra familia activamente nuestra fe. ¿Qué quiero decir con esto? Debemos servir al Señor como familia. Tiene que haber amor en nosotros, tiene que haber un amor genuino, no fingido, tiene que haber gozo, tiene que haber perdón y tiene que haber servicio. Yo y mi casa serviremos al Señor. Eso dijo Josué. Yo y mi casa serviremos al Señor. Ustedes hagan lo que quieran, dijo Josué, pero yo y mi casa serviremos al Señor. Miren, cuántas cosas atacan a los hogares cristianos en este tiempo. La búsqueda de la riqueza, del dinero, el poder, la inmoralidad sexual y tantas cosas más que tratan de dinamitar y hacer caer el hogar cristiano. Miren, la vida de fe, la vida de servicio, la vida activa con el Señor, con la iglesia, va a proteger nuestros hogares. Eso es la fe no fingida. Loida servía al Señor, Eunice servían al Señor, y Timoteo lo veía cuando era niño. Él veía a su abuela predicando la palabra, a su mamá. La fe no fingida, la fe que se manifestaba a otros, una fe que daba testimonio. Hermano, una fe con las manos en el arado, sirviendo al Señor en cada momento. Timoteo lo vio y nuestros hijos deben verlo. Mirá, hermano, hermana, puede pasar que quizás esta palabra te haga ruido y que digas: pero Ricky, ya me equivoqué mucho. El Señor dice que nuevas son cada mañana. El Señor nos da siempre la oportunidad de seguir adelante. Ya no podemos hacer nada con lo que pasó,
pero sí podemos hoy empezar y continuar bien, ponernos a cuentas con el Señor y continuar bien para terminar bien. Jesucristo, hermanos, debe ser el Señor de nuestro hogar. Él debe reinar en nuestro hogar. Y si aún no lo hicimos o hay cosas que están mal hechas, cambiemos. Pidámosle al Señor que nos ayude a cambiar. Miren, voy a leerles 2 pasajes que creo que son vitales para aplicar a nuestra familia. Uno está en el Evangelio de Juan, capítulo 14. Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 6. Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. ¿Sabe de qué nos habla este pasaje? De una palabrita que aparece mucho en los libros de teología: la suficiencia de Cristo para todas las áreas de nuestra vida. Él es la verdad, para que andemos en la verdad. Él es el camino y Él es la vida. El Señor debe estar en todas nuestras decisiones y debemos ir siempre al Señor y a buscarlo en su palabra. Familia, el Señor es la verdad, es el camino y es la vida. Él es suficiente para nosotros. Él es suficiente para nuestra vida. Él debe reinar en nuestros hogares. Y el segundo pasaje que quiero compartirles es Juan. Seguimos en el Evangelio de Juan, capítulo 10, versículo 10. Dice: el ladrón no viene sino para hurtar y para matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Hermanos, entre que el ladrón viene para robar, para matar y para destruir, y la vida en abundancia que da Cristo, hay algo en el medio. Nuestra decisión de vida. Nosotros decidimos que el enemigo ataque nuestra familia o que Cristo nos dé vida en abundancia. Y por último, hermanos, para terminar, un hogar cristiano es una inversión. Una inversión. Nosotros invertimos en nuestro hogar. Es una inversión que es como un arbolito que plantamos que da fruto a su tiempo. Es una inversión a largo plazo, que quizás nosotros no veamos mucho de ese fruto. Quizás no veamos a nuestros nietos sirviendo al Señor ya de grandes. Quizás no lo veamos, pero estamos sembrando a largo plazo. Y cuando hayamos partido con el Señor, nuestras obras seguirán con ellos. Nuestra vida, nuestro testimonio seguirá con ellos. Hermanos, invertir en la familia es el mejor negocio que podemos hacer. Es el mejor negocio. No nos recordarán por nuestra cuenta bancaria. No nos recordarán por los autos que hemos cambiado. Nos van a recordar por nuestra fe no fingida. Nos van a recordar por nuestro legado. Nos van a recordar por nuestra Biblia abierta, por nuestras oraciones, por nuestros consejos, por nuestro servicio al Señor. Nos van a recordar como cristianos, como hombres y mujeres de Dios. Hermanos, comencemos como Timoteo a avivar el fuego del don de Dios que está en nosotros, que tiene que estar en nuestra familia. Hoy, las estadísticas cristianas en materia de divorcio y problemas familiares se están acercando a las estadísticas del mundo. No son las mismas, pero hay un crecimiento y es peligroso. Algo nos está pasando, algo que no es bueno está pasando en la familia. Hermanos, es triste ver estas cosas. Es triste. Tenemos que tomar decisiones de fe. Tenemos que llevar a Cristo a nuestros hogares. Que el Señor reine
en nuestros hogares. Miren, para terminar, le preguntaron a una parejita de ancianos, ¿no?, que habían cumplido 60 años de casado, ¿no? Y le preguntaron cómo hicieron para estar tanto tiempo juntos, en estos tiempos donde no se dura mucho a veces, ¿no? Le dijeron, ¿cómo hicieron? Y ellos dijeron, nacimos en un tiempo donde cuando algo se rompía, se arreglaba y no se tiraba. Hoy parece ser que la tendencia es tirar lo que se rompió. Esta pareja, este matrimonio, nos está diciendo, ocúpate de arreglar lo que se rompió. No tires lo que Dios te dio. No separes lo que el Señor unió. No dejes lo que está roto. Arremangate y arreglalo en el nombre del Señor. Hermanos, luchemos por nuestra familia. En estos tiempos, miremos a nuestros hijos, miremos a nuestra esposa, miremos ese regalo que el Señor nos dio, oremos por ellos, amémoslo. Quizás no lo entiendan al principio, pero hagámoslo y Dios nos va a dar la bendición de tener un hogar que los demás llamen cristiano. Debemos tener hogares donde el Señor reina. Y si pensamos que estamos haciendo las cosas mal, o que hay algo que no está funcionando en nuestra vida, bueno, cambiemos hoy. Cambiemos hoy. Pidámosle al Señor que nos ayude para cambiar hoy mismo nuestra situación. Porque no nos ha dado Dios, dice ahí en Timoteo, espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Señor, te damos gracias por esta palabra. Señor, gracias por la iglesia. Gracias por las familias de mi iglesia, Señor. Gracias por tantos hermanos que han sido ejemplos para mi vida y para la vida de tantos. Ayúdanos a nosotros en esta generación a ser ejemplo también. Padre, quiero pedirte en esta noche, en especial manera, por los jóvenes de la iglesia, por aquellos que están empezando noviazgo, por los matrimonios jóvenes, por los padres jóvenes de la iglesia. Señor, bendícelos, pero ayúdanos a nosotros a ser ejemplos, que ellos puedan ver en nosotros el ejemplo cristiano de matrimonios, de padres, de abuelos que sirven al Señor. Señor, nuestra iglesia está integrada por familias. Es tu primera institución y la institución más importante, la que creaste ahí en el huerto del Edén. Ayúdanos, Señor, a tener una fe no fingida. Ayúdanos a tener amor, a tener gozo, a perdonarnos unos a otros. Ayúdanos a servirte, Señor, a poner la mano en el arado y a no aflojar, para que lo puedan ver nuestros hijos, nuestra descendencia. Y también, Señor, ayúdanos a invertir en nuestra familia, invertir con amor, a sembrar para el día de mañana cosechar. Padre, gracias por este tiempo, gracias por nuestra iglesia. Y Padre, pedimos por nuestro querido Pastor Ciro, que tú lo bendigas, Señor, y bendigas su vida. Él, junto con Ruth y su familia, han sido ejemplos para mi vida y la vida de muchos de nosotros, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Ya nos volveremos a ver.